Mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. Miércoles 10 de diciembre de 2014, ¿cómo están? Qué placer saludarles como siempre. Bienvenidos a este análisis económico de la semana. Queremos agradecer como siempre esa fiel sintonía a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Hoy en nuestro programa económico semanal vamos a analizar un tema que está relacionado con el valor, fíjense ustedes, que representa un centro histórico para una ciudad capital y sobre todo en una contienda electoral como la que vivimos, donde los concursantes de una elección por lo general colocan esta fotografía urbana como un reto de desarrollo local que, por cierto, a la fecha poco o nada se ha logrado concretizar. El propósito de este análisis es estudiar con nuestros invitados la visión que tienen los candidatos que buscan ganar la alcaldía de San Salvador respecto a este tema y también conocer los beneficios que tendría para una capital que se encuentra desordenada e inactiva económicamente hablando, como la nuestra, el rescate patrimonial de toda su infraestructura y diseño, que por cierto data desde sus primeros cimientos. Y para hablar del tema esta mañana, desde luego me acompañan acá en nuestros estudios y quiero presentarlos al arquitecto César Azcárraga, urbanista con estudios en recuperación de centros históricos. Gracias, arquitecto. Muchas Buenos gracias. días, bienvenido al Con programa. mucho gusto. Qué gusto saludarlo. Muchas gracias. También me acompaña el doctor Ramón Rivas, secretario de Cultura de la Presidencia. Gracias, doctor, por acompañarnos. Estar aquí con ustedes, estamos para servirle. Quiero saludar también al licenciado Rafael Ernesto Boche, consultor experto en temas de desarrollo territorial. Gracias por acompañarnos, Rafael. Encantado, Ernesto. También Mario Valiente, exalcalde de San Salvador en el periodo 94-97. Gracias, don Mario. Bienvenido. Gracias a ti por permitirme participar en este evento. Y nuevamente en actividades electorales, ¿verdad? Como candidato a diputado. No se descansa en lo electoral. No se descansa. Así es que bienvenido. No. Será muy oportuno también conocer la experiencia que usted vivió como alcalde con relación al tema que estamos planteando a nuestros televidentes. Además, para darle sostenibilidad al planteamiento que hemos presentado, como siempre, tenemos 3 preguntas claves que van a estar presentes en esta discusión. La primera de ellas dice así, vean ustedes. ¿Qué prioridad debe de tener un centro histórico para un candidato que busca administrar la ciudad capital? Esta es la primera pregunta que vamos a plantear y vamos a tener presente en esta discusión. La segunda dice así, ¿qué fallas ha tenido el esfuerzo por rescatar el centro histórico de la capital? Y una tercera pregunta que desde luego vamos a tratar la manera de responder es ¿qué valor turístico y económico daría a la capital el rescate de toda su infraestructura urbana de antaño? ¿Qué nos puede decir un exalcalde esta mañana sobre ese tema? Que me siento frustrado porque yo intenté seriamente recuperar el centro, pero yo no hablo solamente porque hay que empezar por definir a qué es el centro. ¿Qué es el centro histórico? Normalmente la gente piensa que son unas cuantas manzanas alrededor de Catedral o del Palacio Nacional. Creo que son 15 definidas de esa naturaleza, 15 cuadras. Vale, ese es y mucha gente, si lo dejamos de ese tamaño, mucha gente puede pensar, bueno, pero eso no es tan importante. No, es que lo que hay que recuperar, y llamémosle centro si quieren, ya no histórico, pero llamemos la médula de la ciudad de San Salvador abandonada, ya no es solo el centro histórico como le llamamos, hoy viene desde El Salvador del mundo, no hay oferta de vivienda, es un desorden, todo es venta de calle por necesidad. Bueno, la tesis de aquí del arquitecto Azcárraga creo que es bastante acertada. El terremoto definitivamente terminó con lo que era el San Salvador, llamémosle antiguo si quieren. Se fue el gobierno, se fueron los bancos, se fueron los principales almacenes y quedó abandonado. El centro de la capital es el reflejo del país que tenemos, entonces es la cara del país. Pero es el reflejo de lo que, claro, de lo que es el país y de lo que tenemos. O sea, claro, se ve que si el país no produce, entonces la gente tiene que sobrevivir. Otra cosa que decía aquí el licenciado Borges, que es ciertísima, la terminal de buses es el centro histórico. Entonces la falta de cooperación es entre el gobierno local y el gobierno nacional, pero el elemento que puede
dinamizar y cambiar es lo que se conoce como la cooperación público-privada o el diálogo público-privado. Darle continuidad al próximo gobierno, ya que lo que sucede muchas veces es que uno hace una cosa y el nuevo descalifica el que hizo lo anterior. Y yo creo que el país ya no aguanta, digamos, ese tipo de actitudes y se requiere realmente entrar seriamente a esta cooperación público-privada. Es una cuestión bien compleja que desgraciadamente poco a poco se ha ido complejizando más, ¿verdad? ¿Pero por qué? Precisamente porque en este país, desgraciadamente, cada quien se ha tirado la pelota, popularmente hablando, ¿no? Es decir, como muy bien lo decía usted, aquí, y yo me atrevo a decir un poquito más, este país prácticamente se ha construido a empujones, ¿no? Y hablando del centro de San Salvador, es prácticamente el espejo de lo que sucede en todo el país, pues, ¿verdad? Porque hay que ver también muchos pueblos a lo largo y ancho de nuestra república, en qué condiciones se encuentran los centros, ¿no? La gente prácticamente ha hecho lo que ha querido y sigue haciendo lo que quiere. O sea, prácticamente construye, lo que diseña, es que prácticamente lo que sucede en el centro de San Salvador y en muchos otros lugares del país existe una cultura de la anarquía ya, que cada quien hace lo que quiere, cuando esto en ninguna parte del mundo, sobre todo en partes del mundo donde la gente quiere vivir bien, donde la gente le quiere apostar al buen vivir. Este no es un proyecto solo del gobierno, este es un proyecto de país en donde también la empresa privada debe involucrarse, ¿no? ¿Por qué es importante un centro histórico? Ahora me hago otra pregunta, ¿por qué ha sido difícil rescatar el centro histórico? San Salvador es una ciudad mercado, es decir, aquí hacen todo lo que quieren. Hay ventas en cualquier lugar. El gobierno de su partido, de su gobierno, ¿no tuvo el apoyo para ello? Al principio sí, posteriormente ya no, pero igualmente, ¿por qué? Posiblemente, mire, creo que la mayor deficiencia es una falta de liderazgos. Si usted tiene un plan, como el que hicieron los italianos, y hubiera alguien con la capacidad suficiente de venderlo al gobierno, a la empresa privada, a los vendedores en la calle, a los transportistas. Este diseño que hicieron y esta propuesta que está ahí engavetada de los italianos contemplaba en toda la ciudad, la plancha, no solo el centro, en la plancha urbana, edificios de 4 a 5 pisos. Dejando un poco el pasado para ver el presente y el futuro, ahorita los que hay son excelentes spots publicitarios, pero como ciudadanos no hemos visto una propuesta concreta para el caso de San Salvador. Al menos su servidor no la conoce. Los centro histórico porque entonces, San Salvador hablan los partidos y los candidatos hablan pero en general, que quieren resolver los problemas. Pero en general, ¿habrá ese tipo de oportunidades en términos de hacer la cooperación público-privada para ejecutar proyectos que puedan dinamizar el centro histórico, o se va a quedar el gobierno municipal con la tarea? Porque el liderazgo, como dice el licenciado Valiente, es necesario. Todo aquel constructor viviendista que me haga vivienda en la plancha urbana, yo no le voy a cobrar impuestos a la actividad económica en 10 años, que estoy perdiendo nada, si de todo modo no hay nada. Pero en 10 años ese municipio va a tener ingresos. Ninguna sociedad ha nacido predestinada para sufrir, es decir, para vivir en el desorden. Aquí en Santa Tecla se logró bastante, ¿eh? Naturalmente se ha logrado bastante. Y otra cosa, por ejemplo, le dieron cierta identidad a la ciudad. Una de ellas es, por ejemplo, en México hay una compañía mexicana de pinturas, que no voy a decir el nombre porque no es spot gratis para estos, diseñó para cada ciudad sus colores. Pero los colores aquí del centro histórico serían unos colores pastel por el tipo de arquitectura, sería precioso, ¿sí? No, pero lo que entonces usted que la de gente decir, tenga identidad, sí, no, que pero se sienta orgulloso. Usted acaba de mencionar el caso de Santa Tecla. Y sí se pudo. Sí se pudo, es emblemático. Y mire, hoy
A lo largo y ancho del país es curioso ver cómo ciudades están tratando de copiar ese ejemplo. Coayúa. Entonces, Usulután tiene el Calvario. Entonces, y hay una cosa preciosa ahí en el caso de entonces Usulután. yo considero que si se trata de rescatar el centro histórico de San Salvador, primero tenemos que comenzar con cosas bien concretas. Hay que volver a recuperar el uso habitacional de esos lugares. Fíjate, hay que atraer toda esta gente que los ha dejado abandonados. Cuando uno es candidato, por ejemplo en el caso que nos compete ahora estar hablando de la ciudad de San Salvador, uno no debe de ser glotón y decir todo esto lo voy a hacer de una sola vez. Ahí está la calle Arce. Ahí está la Universidad Tecnológica de El Salvador. Ahí hay un impresionante museo. ¿Qué sucede? Usted vaya a ver, la gente está tomando ya su propia iniciativa en esa calle y están pintando las casas. Pero se puede normar un solo color como una parte de la identidad. Es que esto es interesante porque mire, hay muchos lugares, por ejemplo el caso de Quito, el caso de Perú. Y los diputados no pueden normar esto, uno nunca... Mira, bueno, esta es una... Nosotros podemos hacer las mejores leyes del mundo y justamente hoy voy a demostrar que no se cumplen. Ahí está la ley de transparencia, acceso a la información pública. Mira, en la antigua Guatemala tiene 10 colores la antigua Guatemala. Entonces, una casa en el centro, ahí por donde está el arco, hizo un restaurante, Fiesta Mexicana, ahí va el comercial. Bueno, entonces, no importa. Ahí la alcaldía te dice, tú puedes hacer esto sí y esto no lo puedes tocar, y esto sí lo puedes tocar. Y el color del restaurante tiene que ser este. Y el caso de aquí no lo puede hacer la alcaldía. Claro que se puede hacer. Yo insisto en esto de la cooperación público-pública y la cooperación público-privada. Es decir, cooperación entre el gobierno nacional y el gobierno local y cooperación entre el sector público y privado. Pero el empresario no va a llegar al centro así como está. Bueno, sin menospreciar la actividad económica de los demás agentes en el centro, la salida del emblemático almacén Simán, creo que fue el tiro de gracia para que en el centro las cosas... Pero yo creo que regresaron. El otro elemento es cómo se motiva al sector privado para que invierta, porque no es sencillamente por buena voluntad o por romanticismo que va a hacer las inversiones, es porque también es rentable hacerlo. Exacto. O sea, si ahí están perdiendo en términos de plusvalía millones en términos de los bienes inmuebles que hay abandonados y cada vez deteriorándose. La ecuación que hemos estado utilizando los salvadoreños no funciona. ¿Y cuál es esa ecuación? Es que simplemente han sido los partidos, los dirigentes, los funcionarios quienes han estado tratando de hacer las cosas y no han podido. Yo creo que la ecuación viene a ser sector público, empresarios y la ciudadanía. No seguir promoviendo que entre más arriba del escalón, más arriba de la Maquilisguat y más arriba de qué sé yo, de la Santa Elena, ahí sí se puede ubicar usted. No, yo creo de que hay que, y se lo aseguro, que si 40... pero que tengan la debida protección, ¿no? ¿Verdad? Y la debida garantía. Me hacía la reflexión la ex primera dama, hace poco que estuvo en mi programa de radio, creo que fue el lunes, me comentaba que sus papás son de Brasil, que están acá y le pidió llevar a conocer el centro de la capital. Y quedó pues de alguna manera con una buena impresión, pero también con ciertas dudas de por qué no se ha logrado explotar turísticamente, visualmente, todo ese rescate del centro histórico. Una cosa bien interesante que ella me comentaba, allá anduvimos en el centro, me dice, viendo con mi papá, enseñándole todos la parte histórica. Por ejemplo, ¿a ti te ha tocado pasearte con Olga Miranda? Sí, yo llevé un día con un programa muy interesante que tras el bicentenario hicieron, que a mí me encanta ver toda la producción de ese hice programa. 10 horas muy cordiales a ella, por cierto, si nos está viendo. Hice 10 horas de programa. Por ejemplo, nadie sabe que las estatuas de Isabel la Católica y del Almirante Colón las regaló Alfonso XIII. Exacto. Que además hay una leyenda bonita de que Alfonso XIII tiene sangre salvadoreña, pero ese es motivo de otra plática. Ah, bueno, de eso yo no imagínate un poco, pero qué interesante esa historia. No, pero mire, el centro histórico de San Salvador, a mí me gusta llamarle centro histórico. Vas triste de ti? En cada esquina que usted camina y cada detalle hay una que usted leyenda, ve hay una anécdota de un inmueble, hay una historia, hay una leyenda. Hay una historia que hay un libro precioso de Gustavo Herodier que empieza diciendo
unas palabras muy bonitas. Dice, para mí el centro histórico de San Salvador es como una luz que quiero atrapar y siempre se me escapa entre las manos. Sabe que yo me he encontrado gente de la ciudad capital que no conoce el centro histórico y ya llegaron a los 18, 20, 22 y 23 años y ni les interesa el centro histórico. Que nunca han ido. Pero esto es dramático. Esto no puede suceder en un país donde vivimos, por lo menos se pretende que vivimos todos juntos. ¿Qué van a ir a hacer? Pues? Fíjate que hay una cosa es que no está abandonado, está tomado. No, está tomado. Sí. Tomado por los buses, por las ventas, mire. Todo eso. Sí. Puede hacer del Cantón San Antonio Abad una vía turística por su cultura y tradiciones. Adentro, aquí en la San Antonio Abad hay una iglesia muy bonita. Es una especie de hay un amate, hay una iglesia, una cosa muy linda. Hay una calle empedrada todavía por ahí, que un pasaje. Y ahí están esas cosas, son dignas de apreciar. La academia, está la tecnológica, está también la Gavidia. Pero miren, ya a las 6 de la noche, ahí no se puede transitar. Sí. Un gran riesgo, hay prostitución, ahí a 25 metros de las mismas universidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que las mismas universidades están haciendo fuertes inversiones, pero toda esa contaminación y negocios ilícitos los están rodeando y van a perder las inversiones. Esta corporación es justamente un esfuerzo por esta cooperación público-privada. Esto inicialmente fue lanzado por el doctor Héctor Silva y por XYZ razones se quedó congelado y ha sido lanzado nuevamente hace pocas semanas. ¿Y cuáles son los proyectos? Bueno, primero es que aquí está la alcaldía de San Salvador, pero ahí está el sector privado, está el Banco Agrícola, está Roble, Agrisal, Simán, la ASI, Casalco, la Universidad Tecnológica, está el Colegio de Arquitectos. ¿Y cuáles son los proyectos que ellos han identificado? Dice, continuidad con el rescate, restauración y desarrollo del centro histórico. Yo creo de que aquí no hay que buscar 5 patas a una mesa que tiene 4 patas, ¿no? Simplemente, mire, de eso se trata, pues en una forma práctica decir, esto debería de enfocarse para construir un centro histórico, para edificar un centro histórico donde todos podamos trabajar, donde todos podamos vivir y donde todos nos podamos divertir. ¿Por qué Santa Tecla tiene un Paseo del Carmen? ¿Por qué Usulután tiene un Paseo El Calvario? ¿Por qué tenemos Santa Ana, un centro histórico que me dice que está descuidado, don Mario? ¿Sí? La ciudad entera. Pero en el caso de Santa Tecla concreto, Ernesto. ¿Y por qué San Salvador no lo tiene? Se generaron las condiciones necesarias para que el sector privado se animara e invirtiera. Eso fue lo que hizo Santa Tecla. Generar las condiciones que sean atractivas para que haya inversión. Correcto. Y dio seguridad. ¿Y eso quién lo hace? Tiene que ser la alcaldía. Así es. O sea que yo creo que es el momento oportuno, lo decía cuando la Cámara estaba dicen, apagada, hoy lo decimos aquí al aire, es el momento que los candidatos, no solo de San Salvador, y no solo del área metropolitana, porque acordemos que San Salvador son 14 municipios. Bueno, mira, yo soy mexicano, pero me avecindé en esta ciudad, me encanta, aquí de alguna manera raíz mi vida, tengo 2 hijos que nacieron aquí, yo quiero este país. Pero lamentablemente no he visto propuestas. Es pleitos entre políticos, siempre lo mismo. Parece que estoy viendo la televisión española que por ahí va también peleándose. Entonces, yo pienso, si yo haría un llamado, aunque no tengo derecho a hablar de política, pero sí a que este país, esto puede ser un paraíso, este país. Tenemos todo para ser un paraíso. Muchísimas gracias. Les agradezco. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio para hablar también sobre la oferta municipal que tiene el candidato de San Miguel por el FMLN. No se lo pierda a las 6 de la tarde. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, análisis económico.